Saludo a todos. En esta ocasión resolveremos un ejercicio sobre el péndulo cónico. El ejercicio de esta ocasión nos dice: ¿cuál es la rapidez lineal de los contrapesos ilustrados en la siguiente figura? Tenemos en esta parte la figura y nos dice si L es igual a 20 centímetros, es decir, vamos a colocar como dato justamente esa longitud L del péndulo, que nos dan un valor de 20 centímetros, y θ igual a 60 grados, es decir, nos dan el ángulo de este péndulo, que sería entonces θ, que vale 60 grados. En esta parte nos hacen dos preguntas, ¿no? Nos dice primero, ¿cuál es la rapidez lineal de los contrapesos? Es decir, que estos péndulos van a girar de esta forma y nos pide calcular justamente esa rapidez B, que la ponemos como incógnita, y además nos pide la frecuencia de revolución, que colocamos aquí en esta parte, aquí la frecuencia F como incógnita. Bien, antes de plantear las ecuaciones, vamos primero a transformar estas unidades que tenemos acá de la longitud del péndulo, que están en centímetros. Vamos a pasarlas a metros, sabiendo pues que obviamente que 100 centímetros equivalen justamente a un metro. Eso nos permite entonces cancelar los centímetros y eso nos queda pues una longitud de 0,2 metros. Bien, vamos entonces a partir de la ecuación que me permite calcular la rapidez lineal del péndulo cónico, que es justamente la siguiente, en donde la rapidez es igual a la raíz cuadrada del radio de la trayectoria por la gravedad y por la tangente del ángulo. Analizando esta ecuación vemos que de las tres variables que nos plantean en esta ecuación, conocemos justamente el ángulo, que es 60 grados, y la gravedad, que es una constante, pero este radio que nos dan aquí no conocemos, ¿no? Este radio justamente está ubicado en esta parte de acá, ¿no? Es el radio de la trayectoria, no lo conocemos. Por lo tanto, primero tenemos que encontrar ese radio. Si nos damos cuenta, pues esta longitud L y el radio R están formando un triángulo rectángulo, en donde conocemos el ángulo θ, que es de 60 grados, y también conocemos la longitud L, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto podemos plantear una razón trigonométrica que relacione justamente el cateto opuesto, que es el radio, y la hipotenusa, que es la longitud del péndulo. Esa razón sería entonces el seno del ángulo θ, que sería igual entonces a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, al radio sobre la longitud. En esta parte necesitamos determinar el radio. Por lo tanto, esta longitud la enviamos en esta parte de acá a multiplicar el seno del ángulo y nos queda pues que el radio es igual a la longitud por el seno del ángulo θ. Reemplazamos los valores de la longitud y del ángulo, y al hacer esta multiplicación nos queda pues un valor del radio de 0,173 metros. Ese radio vamos a reemplazarlo en esta ecuación de la rapidez para determinar justamente la rapidez de los contrapesos. Hacemos el reemplazo en esta parte, vamos a omitir en esta parte las unidades, y sabemos pues obviamente que esta rapidez va a ser expresada en metros sobre segundo. Al hacer este cálculo y le sacar la raíz cuadrada, nos queda un valor de 1,71 metros sobre segundo, que es justamente la rapidez de los contrapesos. En la siguiente pregunta nos pedía ahora cuál es la frecuencia de revolución. Partimos entonces de la ecuación que me permite calcular la frecuencia de revolución del péndulo cónico, que es la siguiente. Está en función del número pi, que es una constante, de la gravedad, que también es constante, y de la altura h, que no conocemos. Esa altura h está ubicada en esta parte de acá, la altura h. Si nos damos cuenta, esa altura h con la longitud L y el radio R están formando pues el triángulo rectángulo del que hablamos hace rato. Y esa longitud h debe ser entonces uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos primero a calcular esa longitud h. Podemos hacerlo planteando una razón trigonométrica o también aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para esa altura h. Quedaría entonces de la siguiente forma. H sería igual entonces a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería L al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, que sería pues el radio al cuadrado. Aquí reemplazamos los valores que conocemos. Y al hacer este cálculo nos queda una altura de 0,1 metros. Esa altura la vamos a reemplazar en la ecuación de la frecuencia y tenemos pues de esta forma. Y al hacer aquí los cálculos, esta división, luego la raíz cuadrada y luego multiplicándolo por 1 sobre 2pi, nos queda una frecuencia de revolución de 1,58 Hz, que es justamente la frecuencia de revolución de los contrapesos de nuestro problema.